Si eres conductor de Uber o Didi o repartes a través de estas aplicaciones Rappi o a través de Mercado Libre o Amazon, quédate en este episodio porque sabrás cómo pagar tus impuestos de manera correcta. Hola, arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien. Existiendo. Y esto lo decimos por una razón. Sí. Es importante mencionarles que esta es una serie de 3 videos. Aquí sí, por primera vez va a tener lógica que estemos repitiendo tanto la ropa. Es una serie de 3 videos. Les vamos a hablar específicamente del tratamiento que tiene los ingresos por plataformas. Sin embargo, es importante mencionar que la ley tiene 3 divisiones de estos ingresos. No todo lo que recibimos por plataformas es lo mismo, sino que la ley lo divide como transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, prestación de servicios de hospedaje y enajenación de bienes y prestación de servicios. Entonces, vamos a tener 3 episodios distintos y es importante también que sepas que todos están como medio prefabricados y hechos de la misma forma, donde vamos a tener divisiones de contexto, donde te vamos a contar toda la historia de este régimen, por qué nace, por qué es relevante, cómo lo copió México, etc. La segunda parte que hablamos es acerca de las generalidades, es decir, cómo funciona en todo el contexto este régimen, desde con qué regímenes es compatible, cuándo funcionan los pagos definitivos, cuándo los provisionales, en el tema de IVA también cómo funciona. Y la última parte es el tema de tratamiento fiscal. El tratamiento fiscal de estas 3 divisiones que tiene el régimen. Por lo tanto, no es necesario que veas los 3 episodios, que si los quieres ver te lo agradeceríamos mucho, pero no es necesario que los veas ni que los veas completos. Si estás en YouTube, vas a poder encontrar que el video va a estar dividido en cada una de las secciones que mencionamos, pero si estás consumiendo este episodio a través de cualquier plataforma de podcast, vas a encontrar en la descripción cada una de las divisiones que va a tener en tiempo para que ya sepas exactamente a qué minuto irte y ya nada más ver la parte que te haga falta, porque todo lo demás va a ser lo mismo. Dicho eso, comenzamos. Y entonces aquí comenzamos con todas las generalidades del régimen para que puedas entender un poquito la complejidad que tiene este régimen en cuanto a muchas cosas. Es un régimen que es relativamente nuevo. En este momento estamos grabando en 2024 y aún con esto es un régimen que recientemente acaba de cumplir 4 años. 4 años. 21, 22, 23, 4 años. Sí, o sea, justamente el único régimen nuevo que existe es Reciclo. Y ya, básicamente. Y que sí es nuevo y no es tan nuevo porque pues al final como que cada uno de los presidentes ha tenido su régimen insignia. Entonces ya se sabía que se iba a cambiar al menos esa parte. Pero este sí fue un régimen que tuvieron que crear de la nada, que tuvieron que crear porque México hasta este momento es como de muchas relaciones internacionales. Ajá. Y trata de estar como siempre a la vanguardia de todo lo que hacen los demás. Entonces, para estar un poquito a la par de otros países y como conformamos o formamos más bien parte de la OCDE, pues nos tenemos que ir adaptando a reglas que vayan teniendo todos los países que conforman esta organización. Entonces, básicamente, ¿cómo nace este régimen? Nace en la reforma del 2019, que fue, si no me equivoco, la primera propuesta por el Ejecutivo actual, Andrés Manuel López Obrador, donde básicamente estaban buscando ya hacer que en México se pagaran más impuestos, porque también esa es la realidad. Nace de un tema donde se quiere evitar la evasión de estos impuestos, porque básicamente lo que hace es que regula todos los impuestos o todos los ingresos que se obtenían a través de plataformas que estaban en el extranjero y que podían estar en el extranjero porque son servicios digitales. Exacto. Y también es importante saber que en México, antes de este régimen, tú escogías el que más te convenía. O sea, por ejemplo, generalmente en servicios de hospedaje estaban generalmente arrendamiento, los que fueran por tema de que eran conductores o que eran repartidores o que tenían un restaurante, podían estar en RIF en su caso o en actividad empresarial. Entonces, justamente aquí es donde dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a regular todos estos servicios que podemos identificar que tienen que ver con plataformas tecnológicas, porque también es un tema de la nueva economía y el tema digital y el tema de pues todo lo que estaba funcionando en este momento, y México pues buscó el regular esto. Sí, y justamente en esta parte, el tema del por qué existía una evasión es porque nosotros sí estábamos generando nuestros ingresos en México, pero como se generaban a través de una plataforma del extranjero, o podíamos acceder a beneficios que no nos tocaban, como tenía muchos el RIF, por ejemplo,
o en realidad ni siquiera se acaba pagando ese impuesto porque pues al final tú podías recibir el dinero de 1000 formas distintas. Entonces, por ejemplo, todos los que estaban en Uber anteriormente, como no existía una regulación tal cual en México, ellos podían estar recibiendo el dinero en efectivo, eso simplemente ya no se declaraba y se declaraba lo que sí les llegaba por tarjeta. Es correcto. Entonces, lo que hizo México fue voltear a ver a los otros países que estaban en este mismo grupo de la OCDE y específicamente en Francia se lanzó en su momento la famosa Ley GAFA, que fue denominada Ley GAFA porque aplicaba específicamente para 4 personas. Para Google, Amazon, Facebook y Apple. ¿Por qué? Porque son los principales creadores de ingresos a través de todo lo digital. Google, no tenemos que decirlo, estás viendo seguramente este video en YouTube, entonces aquí hay una forma de crear dinero. Amazon, podemos vender cosas a través de Amazon. Facebook, todo lo de la publicidad, etcétera, también se genera ahí, y también lo que te llegan a pagar por tu creación de contenido. Y Apple, todo el tema de crear... ahora hasta películas. Hasta películas, aplicaciones, etcétera. Entonces, básicamente lo que hizo Francia en su momento fue tratar de regular esto para que independientemente de dónde estuviera la plataforma, se pagaran los impuestos en Francia. Y fue lo que se recreó en México, diciendo que todas las plataformas que quisieran estar en México tenían que estar con un RFC que iban a generar única y exclusivamente para poder generar en México las constancias de retenciones que vamos a explicar un poco más adelante. Y obviamente pagar el impuesto de los ingresos que generaban en México, porque también justamente eso es lo que pasaba. Estas plataformas pues generaban ingresos, pero no pagaban impuestos en México, y por la forma en la que pagamos impuestos en México, pues tendrían que también pagar aquí. Entonces, en términos generales, esto fue lo que hizo que se creara este régimen. Se crea con la reforma del 2019, como les decíamos, aplica a partir del 1 de junio del 2020 y de ahí ha tenido algunas modificaciones que vamos a explicar un poco más adelante, pero en términos generales ese es como el contexto histórico del por qué existe este régimen y el por qué ahora sí tenemos que estar exclusivamente en este régimen si tenemos esos ingresos. Creo que también es importante mencionar que justamente el régimen nace con la reforma del 19, que era aplicable al 20, que por alguna razón dicen se va a aplicar a partir del 1 de junio y que en su inicio o en esos primeros 7 meses del 2020 fue un caos para contribuyentes, para las plataformas, para todo el mundo, porque la mecánica era dependiendo de tus ingresos, aplicaban una retención de impuestos en ISR, parecido a lo que pasa en Reciclo, pero aquí era es el ingreso mensual, porque la tabla hablaba de ingresos mensuales. Sin embargo, tal vez yo en un mes o en un día tengo un ingreso de 1,000 pesos y me aplico una retención, y en otro día generé 4,000 y me aplico otra retención. Entonces, justamente, como que todo el mundo, contadores, todo el mundo que estaba relacionado con este régimen, empezamos a decir, oye, no está funcionando de manera correcta. Y entonces, en esas reformas del 20, hacen un cambio en ISR para estas plataformas. En realidad, a la fecha tampoco es que funcione de la mejor forma, pero ya lo fueron puliendo un poquito más. Únicamente para llegar a este punto, y creo que ya para concluir el tema de generalidades, en el proceso legislativo de todo este proceso, justamente, lo que mencionaban es que llegaron a estas tasas por este famoso tema que ahora tiene el SAT de las tasas efectivas, donde decían, ok, una persona que tiene ingresos por Airbnb normalmente me va a estar pagando este porcentaje del impuesto. Entonces, ahí lo único que hicieron es decir, como ya nos vamos a ir sobre el ingreso, en teoría, si tú te vas, por ejemplo, al porcentaje que les vamos a decir más adelante, no deberías de estar teniendo como ninguna variación. Spoiler alert, sí ocurre. Sí ocurre. Pero creo que con eso cerramos esta parte de generalidades y ahora sí, perdón, del contexto histórico, y ahora sí nos pasamos a las generalidades. Sí, justamente la pregunta es, ¿para quiénes aplican? Ya lo dijimos en el tema del contexto. Aquellas personas físicas, es un régimen exclusivo de personas físicas que tengan ingresos a través de plataformas tecnológicas. Es importante identificar cuándo sí es una plataforma y cuándo no. Por ejemplo, días pasados tuvimos una asesoría y nos decían, oye, es que si yo vendo cosas a través de una página que yo tengo en internet, ¿es una plataforma tecnológica? Tengamos entendido que no, porque aquí lo importante es una intermediación de una plataforma. Justo creo que para llegar a este punto
tal vez sí es importante decirles el nombre gigante de este famoso régimen de plataformas, que es de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares. O sea, de plataformas digitales. Pero justamente si se fijan en este nombre dice mediante. Y algo que es como muy relevante en este punto es que exista una intermediación. Normalmente aquí, como nosotros lo llegamos a explicar en asesoría, es: yo tengo una casa que me sobra, Airbnb tiene una aplicación que me va a conectar con personas que necesitan esa casa que me sobra. Una persona va a rentar mi casa a través de Airbnb, le va a dar el dinero a Airbnb y Airbnb me lo va a dar a mí. Básicamente a eso se refiere una intermediación. Y si se fijan y hacen un análisis más o menos por encimita, es lo que pasa con Uber, lo que pasa con Rappi, Didi, Amazon, Mercado Libre, etc. También es importante entender que obviamente este régimen como que no se ha reformado en el tema de, por ejemplo, cambios que tuvo con Recico, porque es importante entender con cuáles regímenes sí es compatible, que básicamente son todos excepto Recico. Por alguna extraña razón, en Recico sí mencionan que no es compatible. Hay una cosa en resolución que sí menciona el tema de plataformas, sin embargo, sí, ya en un llenado real de una agregar actividades en el SAT, no permite esta combinación de ingresos por plataformas e ingresos por Recico. Ajá. Algo también que es importante mencionar, ya les explicábamos más o menos el por qué estamos haciendo esto en 3 episodios, pero tenemos 3 distintos tipos de retenciones dependiendo de cada uno de los ingresos que tengamos. Podemos tener transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, en el cual nos van a hacer una retención del 2.1%, hablando únicamente de ISR. Aquí es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de un régimen, únicamente nos va a afectar en cómo pagamos nosotros nuestro impuesto sobre la renta, que es el impuesto que normalmente pagamos por las ganancias que tenemos o por los ingresos que tenemos, o por cualquier afectación positiva en nuestro patrimonio, dependiendo qué tan técnicos nos queramos poner. Entonces, hablando únicamente de ISR, vamos a tener una retención del 2.1% cuando realizamos actividades de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Vamos a tener una retención del 4% cuando tenemos prestación de servicios de hospedaje y una retención del 1% cuando tenemos enajenación de bienes y prestación de servicios. Aquí, estas son las retenciones ideales, esperadas, perfectas, pero podemos llegar a tener una retención del 20%. Sí, y esto básicamente pues por un error de no poner el RFD dentro de la plataforma, porque justamente la misma ley menciona que si no pones tu RFC dentro de la plataforma, en un apartado específico que la plataforma te mencione, tendrán que hacer esa retención del 20%. Y justamente eso también fue un problema cuando nace el régimen, porque todas las personas decían, no, ya no me conviene vender por Amazon, vender por Mercado Libre, porque me están reteniendo el 36% de impuestos y pues no me funciona. ¿Por qué mencioné el 36%? Porque en IVA también decía que si no ponías tu RFC, te retendrían el 16% del IVA de tus ingresos. ¿Cuál es el problema aquí? Que obviamente estas retenciones no las puedes acreditar, es decir, no puedes disminuir tus impuestos y tendrías que volver a hacer un pago por esos ingresos que obtuviste. Sí. En temas de IVA, también nada más para no dejarlo ahí volando, actualmente la retención que te tendrían que hacer es del 8%. Entonces aquí tenemos que comparar y por eso es que es bien importante que sí tengas una asesoría adecuada, donde por un lado, por ejemplo, si yo tengo transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, me van a estar reteniendo el 10.1%, que va a ser 2.1% de ISR y el 8% de IVA, contra un 36% si no pongo mi RFC. Sí, el más alto es servicios de hospedaje, donde es una retención del 12%, 4% de ISR, 8% de IVA, si no sería el 36%. Y en enajenación de bienes y prestación de servicios llegaremos a una retención del 9%, contra el 36%. Es súper importante que sí tengan una asesoría y que lo hagan de forma correcta, porque también cuando ustedes hagan este aumento de obligaciones en la página del SAT, les va a preguntar con qué RFC van a estar trabajando y este RFC viene en una lista de plataformas tecnológicas que implementó el SAT para que tú mismo pudieras saber si esa empresa estaba registrada como plataforma tecnológica. Es por eso que esto también nos da una pauta para saber si la empresa con la que tú estás trabajando te va a poder adecuar tus ingresos a este régimen o no.
Si, por ejemplo, tú estás trabajando a través de Shopify, que es una pregunta que nos hacen comúnmente, ni siquiera está registrado como plataforma, pero aparte no existe una intermediación. Entonces, cuando nosotros vamos a decidir si tenemos que estar en una plataforma, tenemos que hacernos principalmente 2 preguntas. La primera es, ¿existe una intermediación? Es decir, ¿el dinero que me pague mi cliente va a llegar antes a un tercero para después dármelo a mí? ¿O va a llegar simplemente del tercero a mí por PayPal, Hotmart, lo que sea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que ya va a ser la que nos va a poder confirmar si tenemos que estar en este régimen o no, es: ¿la plataforma con la que voy a trabajar está registrada como una plataforma tecnológica? Si no caes en ninguno de los 2 supuestos, no tienes que estar en plataformas. Si la plataforma sí cae en este supuesto, pero de todas formas no está registrada, no puedes estar en plataformas porque no existe una retención que te esté haciendo ninguna plataforma. O sea, aquí también es importante mencionar que obviamente sí existen empresas mexicanas que sí hacen intermediación. Por ejemplo, hace poco descubrimos que Liverpool sí hace esto. A través de su tienda en línea, realmente es hacia terceros los que les pagan. Entonces, sí es importante identificar este listado, sí, de plataformas del extranjero, pero también puede haber empresas mexicanas. Por ejemplo, anteriormente Netflix estaba en este listado. Sin embargo, supongo que vieron que no les convenía estar como plataforma tecnológica del extranjero y crean un Netflix México o una cosa así. Entonces, sí es identificar, si no está en esta plataforma, saber si esta, o sea, creo que este tren de pensamiento que menciona Eric de si te pagan a través de un tercero, es una intermediación. Sí, es única, o sea, y esto aplica solamente para los del extranjero. Habrá, o sea, ¿y por qué se menciona de esta forma? Porque de todas formas, si estás trabajando con una empresa mexicana, te va a decir cómo te tienes que dar de alta. Esto pasaba, como decía Arturo, por ejemplo, con Liverpool, también pasa con Coppel, con Walmart, de remate, que es en realidad Mercado Libre, etcétera. Entonces, si caes en este supuesto del extranjero, son esas 2 preguntas, y si caes en una de la empresa mexicana, básicamente ni siquiera te van a dejar registrarte como proveedor si no estás dado de alta como ellos piden. Luego aquí viene la parte más complicada de este Frankenstein que existe como régimen, que es decidir y definir si eres pagos provisionales o pagos definitivos y qué tipos de pagos provisionales o qué tipos de pagos definitivos. Diría que es de las partes más complicadas porque en la siguiente sección de este video vamos a ver que la declaración anual también es un tema. Sí. Pero esta sí es de las partes más complicadas. Básicamente aquí nos menciona la ley del ISR que si nosotros tenemos ingresos por 300,000 pesos, podremos optar por pagos definitivos. Estos 300,000 incluyen cualquier otro tipo de ingresos que tengas. Es decir, si tienes ingresos por todos los salarios y en el año ganas 200,000, si crees que vas a vender 100,000 o menos, podrás tener pagos definitivos. Si crees que va a ser más, tendrás que estar en pagos provisionales. Entendamos y recordemos que es un pago definitivo. Básicamente aquí lo que funciona es que esta retención que te harán las plataformas se considera ya como todo el impuesto que tuviste que pagar, y si tuvieras una diferencia, digamos que tuvieras que pagar de más, no tendrías que hacerlo porque se considera un pago definitivo. Hay excepciones en este régimen, pero básicamente así es como funciona el pago definitivo. Entonces, voy a primero explicar la parte de los definitivos. Aquí nos dice que si no superamos 300,000, podemos optar por pagos definitivos. Ahí tendremos que especificar si todos nuestros ingresos serán siempre por una intermediación o también tendremos ingresos directamente del usuario. Esto es muy común que suceda, por ejemplo, en los que reparten alimentos o hacen servicios de transporte terrestre de personas, Uber, Didi, repartidores de Rappi, donde les pueden llegar a pagar en efectivo. Entonces, ahí dice, ok, ya es definitivo lo que te retuvo la plataforma, pero si te pagaron en efectivo algo, tendrás que hacer una declaración en ese mes por esos ingresos en efectivo. 2, tendrás que emitir una factura por esos ingresos. Y 3, tendrás que pagarme impuestos. ¿De cuánto? Dependiendo de lo que estés. En este caso, que es los que reparten comida o que transportan personas, de 2.1 de ISR y el 8% de IVA. Aquí es una cosa muy extraña porque dices ya es definitivo, pero sin embargo está esta exclusión que está en la ley. Justo por eso es un Frankenstein. Y aquí nada más como para tratar de generar un poquito más de empatía con tu contador. Imagínate que esta reforma sale en diciembre del 2019, aplica a partir de junio del 2020. Durante el 2020 todavía se siguen haciendo reformas y ya del 2021 a la fecha
pues ya tenemos todavía como un poquito más claro el cómo funciona. Pero sí hubo reformas bien importantes del 2020 al 21, donde te decían que si tienes cierto tipo de ingresos se juntan, que si, por ejemplo, antes, por ejemplo, no te juntaba en teoría lo de arrendamiento, si no me equivoco, o los intereses para computar estos 300,000 pesos. Es a los 300,000 en el Eran 19. únicamente de plataformas. Eran únicamente de plataformas. Ajá. En la reforma del 20 aplicada al 21 ya incluyen todos los ingresos. Entonces tú podías tener tus sueldos, por ejemplo, por 2 millones de pesos y aparte nada más tener tus 300,000 pesos de plataformas porque tienes tu casita en Airbnb o lo que sea y podías optar porque fueran pagos definitivos y ya no ibas a hacer nada más. Pero una vez que hacen la reforma, sí ya juntan todo. Entonces sí es súper importante que ahorita puedas identificar y que veas también de qué año estás viendo, específicamente en este régimen de información que estés viendo, Sí. para que sepas si sí te aplica o no, cómo te aplica, si sí puedes estar en pagos definitivos, en pagos provisionales, etcétera. Y también entender que aunque la ley te diga que es un pago definitivo, o sea, sí, pero no. Justo por eso este régimen es complicado y en realidad no muchas personas lo quieren manejar por lo mismo. Sí, exacto. Sí, ahí nada más, como último en pago definitivo, es importante que esto no lo puedes variar durante los últimos 5 años. Obviamente, si caes en un supuesto donde ya superaste los 300,000 pesos de ingresos, ya tendrás que salir y no puedes regresar a pagos definitivos. Siempre serán pagos provisionales. Ahora bien, en esto de los pagos provisionales, lo que debemos de tener en consideración es, en los pagos definitivos, normalmente cuando llegan a asesoría con nosotros, pagos definitivos, casi ni te preocupes por obtener facturas porque funciona como si fuera una nómina. Lo que te cae ya es dinero limpio, ya te lo puedes gastar en lo que quieras, ya pagó impuestos. En los pagos provisionales no funciona de esa forma. Lo que a ti te llega, lo vas a tener que declarar mes a mes y en los pagos provisionales no va a entrar ningún tipo de deducción. Entonces tú sobre tus ingresos vas a pagar el 1%, el 2.1% o el 4% y ese va a ser tu pago con el que vas a quedar a mano con el SAT en ese mes. Ya en la anual funciona completamente diferente, pero ahorita vamos para allá. Y en el IVA, ahí sí vas a poder hacer disminuciones, por ejemplo, con tus gastos. La plataforma ya te habrá entregado a ti solo el 50% del IVA porque ellos te retuvieron el 8% y entonces tú este 50% que en teoría le tendrías que pagar al SAT, todavía lo vas a poder reducir con tus gastos. Puedes llegar a generar un IVA a favor, puedes llegar a tener que pagar, pero ya únicamente va a ser sobre la mitad del IVA porque la otra mitad ya se la quedó la plataforma al inicio. Ahora, cuando llegamos a la declaración anual, que es lo que hace complejo también este régimen, de entrada tenemos que recordar que en la declaración anual se juntan todos los ingresos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo sueldos y salarios y aparte tengo lo de Airbnb, lo de Rapid y lo que sea, voy a tener que juntar mis ingresos y tenemos que estar conscientes de que durante los meses nosotros solo pagamos el 1%, el 2.1% o el 4%, que es nada, sobre los ingresos. Pero cuando juntamos nuestros sueldos con nuestra utilidad de las plataformas, es decir, nuestros ingresos menos nuestros gastos, vamos a tener que volver a calcular nuevamente el impuesto. Y entonces, el impuesto que a nosotros nos retuvo nuestro patrón muy probablemente ya no va a alcanzar y el impuesto que nosotros estuvimos pagando a lo largo de los meses muy probablemente tampoco va a alcanzar. Nosotros hemos visto cuentas grandes, o sea, para pagar en declaración anual, incluyendo que sean personas que tengan deducciones personales, que hagan muy bien las cosas para no tener que pagar tanto, pero aún así pagar 80,000, 60,000, 50,000 pesos por esta acumulación de los ingresos que sea en la declaración anual. Sí, entonces justamente es muy importante esto, y creo que lo podemos repetir, el que te asesores, porque si estás en provisionales, es importante que tengas las deducciones, o sea, porque pues dirá, no, pues es que no me afectan en mis pagos mensuales, tal vez ahí no, pero ya en una tasa anual con todos tus demás ingresos, recuerda que el ISR va desde el 1.92 hasta el 35%, dependiendo de los ingresos o utilidades que tengas en tus distintos regímenes. Entonces, sí es muy importante que ahí es donde nosotros llegamos a ver el problema con este contribuyente en específico, donde pues lo hacía bien, sí tenía gastos, pero por ejemplo era una casa que ya tenía muchos años, entonces ya existía nada más la casa, existían los muebles, entonces no tuvo tantos gastos y al final le causó un ISR muy alto. En este caso en específico, por ejemplo, y les queremos mencionar todo esto para que alcancen a comprender cómo les puede llegar a afectar o beneficiar,
Porque tenemos que ser brutalmente honestos en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos una casa en Airbnb y tenemos que hacer una rampita para que puedan subir en silla de ruedas o lo que sea, muy probablemente el albañil no nos va a poder dar factura. El plomero no nos va a poder dar factura. Si tenemos un restaurante, muy probablemente algunos proveedores no nos van a poder dar factura. Si tenemos, por ejemplo, que somos conductores de Uber, Rappi, Didi, etcétera, el mecánico muy probablemente no nos va a poder dar factura. Entonces, también es un régimen que está muy limitado en las deducciones, no por la ley tal cual o por la legislación que tenemos, sino por la economía mexicana, donde todavía vivimos mucho en la informalidad. Y esto mismo es lo que genera que tú acabes pagando más impuestos cuando llegamos a este ajuste en la declaración anual. Sí. Después de todo este contexto y generalidades que hablamos acerca del régimen de plataformas, vamos a hablar acerca de las personas que están específicamente en Uber, ya sea como conductores o como repartidores, Didi como conductores o repartidores, o personas de Rappi que están como repartidores. Sí, o sea, aquí creo que tenemos que ser como muy conscientes de que justamente el tipo de ingreso que tenemos en se llama transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes. Entonces, tal cual justamente como dices, aplica para las personas que son conductores para trasladar a pasajeros, como dice el nombre, o para los que se dedican a hacer cualquier tipo de entrega. Porque también incluye Amazon y Mercado Libre. El común es que tengamos Rappi, Uber, porque es con el que más convivimos, pero también incluye para las personas que hacen entregas para Amazon, para Mercado Libre, y creo que son los únicos que tengo ahorita como identificados en la mente. Como ejemplos funciona. Pero que te dediques a la entrega de bienes de alguna forma. Básicamente aquí es importante mencionar que en tema de ISR es la primera parte que vamos a ver, donde aquí existe una retención del 2.1 por parte de la plataforma. Esto es importante y tenemos que tener en cuenta porque, como habíamos al principio, puede haber distintas retenciones, tener en claro que es el 2.1. Sí, en esta parte de ingresos también nuevamente es súper importante y aquí voy a hablar del deber ser, aunque sé que en algunos otros países que no sea México no se da esta práctica, pero tenemos que ser muy honestos también con tu equipo contable de, ok, en el estado de cuenta obviamente sí se va a reflejar todo lo que te llegó a ti por la plataforma. Tenemos también la constancia de retención, pero tú también estás obligado a así decirle a tu contador cuáles son los ingresos que tuviste directamente, porque esto no se ve reflejado en la constancia de retención. No. Entonces, aquí de buena fe, tú tendrías que ser un buen ciudadano y decirle, oye, ¿sabes qué? También aparte, estuve trabajando todos estos días en la plataforma, estuve recibiendo este dinero en efectivo, esto también se tiene que declarar. Y pasa más o menos lo mismo que platicábamos en el episodio de Airbnb, si es que también lo viste, donde justamente tú vas a tener que hacer una declaración cada que tengas este tipo de ingresos. En Airbnb pasa menos, pero acá, por ejemplo, dependiendo de la plataforma en la que estemos trabajando, porque si únicamente haces entregas, por ejemplo, para Amazon y Mercado Libre, no tocas de ninguna forma efectivo con el cliente. Pero si tú, por ejemplo, estás como conductor o haces entregas en Uber, Didi, Rappi, aquí sí puede ser que te paguen el servicio en efectivo. Entonces, todos estos ajustes sí o sí también en teoría tendrían que ser declarados. Sí, miren, creo que la única forma en la que sí puede ser un match entre los ingresos y la constancia de retención es en el apartado de las comisiones que cobra la plataforma. Porque, por ejemplo, si sabemos que en Uber, por ejemplo, si tú recibes mucho efectivo, como en la aplicación de Uber va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes menos 500 pesos porque todo lo has recibido en efectivo, pero yo te estoy cobrando una comisión obviamente por la intermediación y entonces tienes que depositarme esos 500 pesos o cuando te lleguen a pagar con tarjeta, yo no te lo voy a dar porque me sigues debiendo ese dinero. Entonces, esa es la forma en la que sí pudieran hacer el match con tus ingresos reales que sí tendrías que estar declarando. Pero esto depende de cada plataforma, o sea, cada una tiene sus formas distintas de hacerlo. En cuanto a temas de gastos, aquí pasaría exactamente lo mismo dependiendo de si hayamos optado por los pagos definitivos o los pagos provisionales. Si optamos por pagos definitivos, nos podemos olvidar un poquito de esto. Si optamos por pagos provisionales, sí es súper importante. Sí, y que creo que en este apartado en específico es más común que puedas estar en pagos definitivos, pero que presentes de manera mensual pagos de impuestos justamente por el tema de los ingresos en efectivo.
Ajá, esto no lo mencionamos en el episodio pasado, que creo que no era tan relevante, pero nada más para que ustedes puedan tener una noción. Normalmente la ley nos habla de un ingreso anual de 300,000 pesos y nos dice que si nosotros empezamos, por ejemplo, a mediados del ejercicio, entonces vamos a tener que hacer un cálculo proporcional. Por lo tanto, si nosotros empezáramos en julio, únicamente vamos a tener 150,000 pesos o que no estimemos que vayamos a rebasar los 150,000 pesos. Una forma que nosotros hacemos para poder tener como un análisis un poquito más claro, dividir estos 300,000 pesos entre el número del ejercicio, que son 12, y esto nos da un promedio de 25,000 pesos al mes. La ley es muy clara en cómo se tiene que hacer este prorrateo, pero si tú sabes que no estás rebasando 25,000 pesos al mes, es muy probable que sí alcances a estar en estos pagos definitivos. De todas formas, este sí es el caso más particular en donde vas a tener que estar presentando de cualquier forma declaraciones mes a mes. Nuevamente, dependiendo de en qué parte estés, si estás como conductor o repartidor, si estás en entrega de Amazon y Mercado Libre, probablemente no te toque. Exactamente, pero sí, aquí recordando y mencionando otra vez, tendrás que pagar el 2.1% del ingreso que tengas y el 8% del IVA de ese ingreso. ¿Por qué? Porque así lo menciona la ley y cómo funciona esto de los pagos definitivos, además de que tendrás que emitir una factura al público en general por estos ingresos que has tenido en efectivo. Entonces, si estás en estas plataformas de reparto de bienes o de transporte de personas, es muy probable que aunque estés en pagos definitivos, sí necesites un contador, porque este tema de las declaraciones la vas a tener que estar haciendo mes con mes. La realidad también, y aquí pues nuevamente hay que mencionarlo, muchas veces estas plataformas, por el volumen que manejan, también ya tienen como su propio despacho interno. En algún momento toda mi vida la hice en Uber, entonces como que de repente sí me tocaba el platicar con los conductores y demás. Y dicen que no llega a ser tan bueno el servicio, lo cual también se entiende porque básicamente les están vendiendo volumen y creo que el honorario es extremadamente barato. Pero bueno, o sea, al final ustedes sí tienen la opción de acercarse a la plataforma, ya sea Uber, Didi, Rappi, y decir, oye, a ver, necesito que alguien lleve mi contabilidad, no sé si tú me vas a recomendar a alguien. Creo, si no mal recuerdo, o sea, que era incluso menos de 500 pesos. Me atrevería a tirar la cifra de como 300, 200 pesos, pero me acuerdo que eran menos de 500 pesos. Entonces, si a ustedes les funciona y les hace felices, tomen también esta opción, porque al final, nuevamente y siendo muy redundantes, sí tienen que presentar de todas formas declaraciones, aunque hayan optado por los pagos definitivos. Bueno, en el tema del IVA, ya no importa, o sea, bueno, en pagos definitivos pagas el 8%, que es lo que retuvo la plataforma. Si estás en pagos provisionales, aquí sí, recordando que el tema de cómo pagamos impuestos, no importando el régimen en el que estamos, son el IVA de nuestras ventas menos el IVA de nuestros gastos. Solo que aquí entra otra variable, que es la retención que nos hace la plataforma, que es el 8%. Entonces, aquí sí tendremos que tener pues los gastos que podamos facturar. Ese IVA de nuestros gastos lo podremos disminuir del IVA que tengamos que pagar, y entonces ahí o podremos tener un saldo a pagar o un saldo a favor. Y aquí en esta parte en específico, también como mencionamos en Airbnb, hay algunos estados que tienen una legislación específica para este régimen de plataformas, donde probablemente también se tenga que pagar un impuesto adicional, como podría ser el cedular en el caso de Guanajuato. Sin embargo, aquí es importante revisar en cada uno de los estados que estés operando para saber si sí lo vas a tener que pagar o no. Obviamente aquí, como no hacemos hospedaje, no es aplicable el impuesto sobre hospedaje. Y finalmente, en este supuesto en específico, también se puede dar muy comúnmente el que tengamos, nuevamente, como hice mucha parte de mi vida en Uber, luego pasaba de que te ibas en el Uber, el conductor te daba su tarjeta de que también hacía como viajes ejecutivos, etcétera. Y luego yo platicando con ellos, lo que me decían es que al final como que se acaban especializando un poco más en estos viajes ejecutivos y ellos les facturaban a las empresas el haber llevado a su personal, por ejemplo, de la empresa al aeropuerto. Esto en específico ya no tiene una intermediación, que era parte de lo que les comentábamos al inicio de estas dos preguntas. Por lo tanto, esto ya no forma parte de las plataformas tecnológicas porque no te lo está pagando Uber directamente. Esto ya se convierte en una actividad empresarial. Recordemos también que ya mencionamos que esto no es compatible con Recico. Por lo tanto, para este tipo de viajes tendríamos que estar forzosamente en persona física con actividad empresarial. Y aquí lo que tendríamos que estar haciendo es
lo menciona la resolución miscelánea en la regla 12.3.13, que como nosotros estamos teniendo dos tipos de ingresos, que sería plataformas y aparte persona física con actividad empresarial, vamos a juntar nuestros ingresos de plataformas con los de persona física con actividad empresarial y entonces vamos a declarar en este mismo apartado de persona física con actividad empresarial todos nuestros ingresos. Nos vamos a poder acreditar las retenciones tanto de ISR como de IVA y por lo tanto eso ya no lo vamos a tener que pagar, pero todo se globaliza en persona física con actividad empresarial. En realidad no es malo, de hecho te va a convenir más porque si lo dejáramos separado cuando llegues a la declaración anual vas a tener que hacer un pago gigante, pero acá ya está yéndose un poquito más a lo real. Sí, exacto. Justamente también es importante mencionar que aunque tú, por ejemplo, dejaras de tener ingresos por actividad empresarial y únicamente tuvieras ingresos por plataformas, pero que hice en este supuesto, tendrías que seguir declarando en el apartado de personas físicas con actividad empresarial. Es correcto. Y nada más aquí, como importante mencionarlo, aquí creo que solo cabe un supuesto más donde tendrás que sí tener las dos declaraciones, que si eres alguien que está en el RIF. Uh-huh. Si estás en el RIF, tendrás que declarar de manera bimestral, tal vez esto de los pasajes o los viajes que cobras a empresas, que sí lo puedas declarar perfectamente en el RIF si es que aún estás en ese régimen, y esto de manera bimestral. Y de manera mensual tendrás que hacer la declaración de plataformas tecnológicas. Uh-huh. Aunque ya cada vez hay menos personas en el RIF. Sí. Pero en términos generales es eso. Esta sería como todo lo que nosotros les podemos compartir respecto a este tipo de ingreso. Y creo que es... Sí, o sea, ahorita hablamos justamente de algunas plataformas como las más comunes. Sin embargo, si también tú sabes que estás en un supuesto con otras plataformas no tan conocidas donde existe intermediación y tienes dudas respecto de cómo funciona el régimen, si estás de manera correcta en el régimen, saber incluso si estás en pagos definitivos o en pagos provisionales, creo que puedes agendar una asesoría con nosotros en Impacto Fiscal a tu medida, en arpecontadores.com, ahí se asesoría y ahí aparecerá Impacto Fiscal, o en la descripción del video aparece el link para que puedas revisar nuestra agenda en tiempo real, puedas pagar y nos podamos reunir para resolver este tipo de dudas. Uh-huh. De igual forma, si eres contador y estás iniciando, te llegó alguien de Uber o de cualquier otra plataforma tecnológica y tienes dudas, porque la realidad es que también a veces ya, esto creo que este régimen se va conociendo con la práctica. Puedes también contratar el servicio de Contadores Plus, donde ahí en 1 hora y media hablaremos ya respecto a un poco más específico de este tema o de diferentes temas que tengan que ver con fiscal, donde si así lo requieres, podremos ser más técnicos, si hablamos un poco más de fundamentos, si hablamos un poco más de criterios, de experiencia y demás, pero eso sí es un servicio exclusivamente para contadores. Uh-huh. Y creo que ahora sí es todo para el episodio de esta semana. Esperamos que te haya sido de utilidad. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Threads y Reddit. Y es todo. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.